Las 9 en punto. CMI, la noticia. Utilidades de Ecopetrol caen por tercer trimestre consecutivo. Alcanzan los 3.6 billones de pesos. Caída es del 29%. Refinería de Cartagena está en cuidados intensivos, advierte presidente de Ecopetrol. Gobierno declara situación de desastre. Destinará 1.7 billones para atender emergencia invernal. Presidente Petro visita zona de desastre en Chocó. Emergencias en Guajira y Antioquia. Santiago, hermano del expresidente Álvaro Uribe, absuelto por supuesta conformación de grupo paramilitar. Corte Suprema rechaza designación de Mancuso como gestor de paz. Excomandantes de las FARC reconocen reclutamiento de menores. Responderán ante la JEP. Colombia pierde millonario pleito con Telefónica. Corte Constitucional prohíbe cirugías estéticas y mutilación de mascotas. Primer encuentro entre Trump y Biden en la Casa Blanca. Dólar se dispara. Carga de café alcanza los 2.400.000 pesos. Buenas noches, bienvenidos a CMI La Noticia. Ecopetrol reportó utilidades por 3,6 billones de pesos al cierre del tercer trimestre del año. La cifra indica una disminución del 29% frente al mismo periodo del año anterior. El presidente de la compañía, Ricardo Roa, atribuye los resultados a la caída internacional en los precios del crudo. De acuerdo con el reporte de la empresa, las utilidades entre enero y septiembre de este año llegaron a 11 billones de pesos, lo que representa una disminución de 25,6% frente al mismo periodo del año anterior. Solo la variación trimestral fue de 3,6 billones de pesos, una disminución de 29,4%. El menor precio en el barril del petróleo en el mercado internacional parte de la razón. Volatilidad del precio del Brent en el mercado internacional, que comparado con el mejor año de toda la historia, sigue teniendo una diferencia. Pese a la disminución, el presidente de Ecopetrol sostuvo que hablar de 11 billones de pesos es más que positivo en medio de una difícil coyuntura. El dirigente manifestó que es el mejor tercer año de la historia en cifras para la empresa. Destacó además el crecimiento en la producción de crudo a 752.000 barriles. 65% viene del proyecto de yacimientos no convencionales Permian en los Estados Unidos. Estamos por alcanzar al cierre de este año el tercer mejor año de toda la historia de Ecopetrol. Finalmente reconoció los problemas al interior de la refinería de Cartagena, donde se tendrá una billonaria inversión. Está en condición de cuidados intensivos, algunos de ustedes lo dijo así, y es cierto, por los problemas que hubo en su momento con el EPCista, el diseño y la configuración eléctrica no fueron las mejores. Por otro lado, destacó el nivel de caja de la empresa, los cuales se han recuperado sumando a los pagos del gobierno correspondientes al fondo de combustibles. De 20 billones se han transferido 17 billones de pesos. Por su parte, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Orlando Velandia, aseguró que varios proyectos de exploración petrolera están frenados por falta de licencia ambiental. De las 16 millones de hectáreas adjudicadas para exploración de hidrocarburos en el país, en 9 millones no se han podido acometer esa tarea. Casi el 50% de las áreas que tenemos asignadas no se ha acometido los trabajos exploratorios. Le estamos apostando es que en el marco de esos contratos ya firmados vigentes, las compañías cumplan sus obligaciones, y por eso estamos haciendo el acompañamiento para que ese trabajo exploratorio se pueda adelantar. Son varias las razones por las que no se ha podido iniciar exploraciones. La mayoría de las circunstancias por las que están suspendidos estos contratos son falta de licencias ambientales y temas de, digamos, de conflictividad en las regiones, de demandas de bienes y servicios por parte de la comunidad, pero esas tareas son las que estamos cotidianamente logrando el territorio, buscando mecanismos distintos de gestión y de relacionamiento con las comunidades. El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos participó en la Cumbre Internacional de Ingeniería que se celebra en Barranquilla. El gobierno declaró la situación de desastre en Colombia por un periodo de 12 meses para enfrentar la ola invernal.
A través de el decreto 1372 del 13 de noviembre de 2024 se definió el tiempo de la situación de desastre en el país. Declarar la existencia de una situación de desastre en todo el territorio nacional por el término de 12 meses prorrogables hasta por un periodo igual previo concepto favorable del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo. Según el decreto, el Ministerio de Hacienda garantizará los recursos para la emergencia y serán manejados por la unidad de riesgo. La atención de emergencia lo que tiene ya es un plan de acción en el cual están distintas entidades. Aquí la diferencia con el plan de emergencia es que lo puede ejecutar la unidad de riesgo y no la entidad directamente. Entonces tiene que salir recursos de las entidades para trasladárselos a la unidad de riesgo para que lo ejecute. Entonces de ahí estamos identificando los recursos. La unidad de riesgo también destinará recursos a través del Fondo de Inversión Colectiva para asistir a los municipios más golpeados. El presidente Gustavo Petro anunció la inversión de 1,7 billones de pesos para atender la emergencia invernal en todo el país. El jefe de Estado sobrevoló las zonas afectadas por las inundaciones en Chocó. Este es el aspecto que desde las alturas se puede apreciar de la situación en 27 municipios de los 31 que conforman el departamento. La situación más difícil la viven las comunidades del Bajo Baudó, Bojayá y Medio Atrato. En total, son cerca de 38.000 familias que han sufrido afectaciones en sus viviendas, enseres, cultivos y animales de corral. Son 2.300 viviendas afectadas, de ellas 327 en pérdida total. Las ayudas ya empezaron a llegar a la zona a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Hoy comenzamos el traslado desde Bogotá de una serie de ayudas por vía aérea. Tuvimos 2 vuelos de carga con un total de 8 toneladas de ayudas humanitarias que ya empezaron su proceso de repartición. El gobierno del presidente Petro anunció una inversión de 1,7 billones de pesos para atender las emergencias durante la declaratoria por 12 meses de desastre nacional. Estamos en los primeros de cambio, porque todavía no cesa, es 1,7 billones lo que hemos calculado, para primeras ayudas y para lograr la bisagra que nos lleve a solucionar a través de reubicaciones en las zonas de alto riesgo la población. El gobierno nacional y el departamental anunciaron la reubicación de 3 poblaciones, Almendro, Pogue y Boraudo, en Yoró. El presidente encabezó un puesto de mando unificado en Quibdó. La emergencia invernal en el Chocó ha causado la pérdida de 17.000 hectáreas de cultivos, especialmente de plátano, yuca, piña, maíz y arroz. 47.000 estudiantes están afectados por las lluvias. Se deterioró la infraestructura educativa en 11 municipios. 10 bibliotecas están comprometidas, así como 57 escenarios deportivos. En Quibdó, Chocó, Oscar Rodríguez y William Parra, en CMI, La Noticia. Entre tanto, en La Guajira y en Antioquia aumentaron también las emergencias por la ola invernal. Ante la grave situación que enfrenta La Guajira por la temporada de lluvias, se activaron operativos de carácter humanitario. Desde el Hospital de Nazaret, en la Alta Guajira, se realizó un traslado aéreo de emergencia de 2 pacientes hacia el municipio de Maicao. Ambos requerían atención médica especializada, la cual no pudo ser brindada en la región debido a las adversas condiciones climáticas que dificultan el acceso a los servicios de salud. Así se encuentra hoy el corregimiento de Cuturú en Caucasia, Antioquia. El río Nechí se desbordó e ingresó a decenas de viviendas y arrasó camas, colchones, electrodomésticos y cultivos. Varias casas fueron evacuadas por seguridad y algunas personas continúan en albergues temporales. Según la Oficina de Gestión del Riesgo, cerca de 100 familias resultaron damnificadas. La alcaldía de ese municipio declaró calamidad pública y durante el día llevó ayudas provisionales a las familias mientras avanza el censo. Antioquia suma cerca de 3.000 damnificados por las intensas lluvias. El IDEAM lanzó una nueva alerta por la conformación de un ciclón en el Caribe. 5 departamentos se verán afectados por fuertes lluvias. El IDEAM alertó hoy sobre la conformación de un nuevo ciclón en el Mar Caribe, en una temporada de huracanes en la que se han batido todos los récords.
Hemos tenido muchos hitos y muchos fenómenos inusuales durante esta temporada y eso también podría llevar a que no se termine exactamente el 30 de noviembre, sino que podamos tener, digamos, la probabilidad de que se extienda un poco, tal vez unos días, sigue vigente. Hasta ahora pues se han roto récords, el promedio de huracanes en una temporada de 7 huracanes y ya llevamos 10 huracanes durante esta temporada. Estos eventos inusuales son resultado también de lo que llaman la variabilidad climática. Más que de la variabilidad climática, son resultados del cambio climático, del aumento de la temperatura promedio del planeta y de los océanos. En otras noticias, un juez de Medellín absolvió en primera instancia al ganadero Santiago Uribe por su presunta responsabilidad en la conformación del grupo paramilitar conocido como los 12 Apóstoles. La sentencia de 218 páginas, expedida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, absuelve en primera instancia a Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, investigado por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. Según el juzgado, la Fiscalía no logró probar su supuesta vinculación al grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, proceso judicial que lleva más de 14 años. El abogado Jaime Granados le envió una declaración a este noticiero. Esta es la demostración que con una judicatura independiente e imparcial, ajena a los vaivenes políticos y dedicada solamente a la reconstrucción de la verdad, podremos tener una democracia sólida, porque sin justicia no es posible hablar de democracia. A través de su cuenta en X, el expresidente Álvaro Uribe, hermano del ganadero, celebró la decisión. La defensa de las víctimas le dijo a Noticentro 1 CMI que presentarán un recurso de apelación. El presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión del juez en el caso de Santiago Uribe y envió un mensaje contra la impunidad. A través de sus redes sociales, el presidente cuestionó la absolución de Santiago Uribe, agrega que la decisión deja perder la verdad y genera injusticia. La impunidad no nos lleva sino a más violencia. Por su parte, la ministra de Justicia también se refirió al caso. Y desde ese punto de vista, la sentencia es hoy en día, en primera instancia, la decisión de los jueces que hay que respetar a través de lo que se probó en audiencia, y desde ese punto de vista eso surtirá los recursos correspondientes. No sé si la Fiscalía ya apeló o va a apelar, pero de todos modos pues eso entra en la dinámica propia de los recursos y la primera instancia ha decidido fallar absolviendo. Aseguró que existe la posibilidad de apelar una segunda instancia. La Corte Suprema de Justicia negó la libertad al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y cuestionó la designación de este como gestor de paz. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la negativa de libertad del exjefe de los paramilitares Salvatore Mancuso al ser designado mediante resolución presidencial como gestor de paz. Para la Corte hubo falta de proporcionalidad del gobierno al otorgar esa libertad en relación al alcance de la paz con la justicia y los derechos de las víctimas. La Corte advirtió que se debe salvaguardar los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, lo que impide, según la Corte, que actualmente se puedan otorgar beneficios excesivos a los máximos responsables. La decisión se tomó tras peticiones de la Procuradora Delegada para el Proceso de Paz, Diana Niño. La Jurisdicción Especial para la Paz imputó cargos a 6 excomandantes de las FARC-EP por el reclutamiento forzado de más de 18.000 menores de edad. Los desmovilizados reconocieron los cargos. Los investigados por la Jurisdicción Especial para la Paz son Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres, Pastor Lisandro Lape y Julián Gallo Cubillos, por el reclutamiento de 18.677 niños y niñas entre 1971 y 2016. El auto de determinación de hechos y conductas documenta 5 patrones: reclutamiento y utilización de niños, incluidas personas menores de 15 años, malos tratos, torturas y homicidios en el marco de su vida intrafilas, violencias reproductivas, violencias sexuales y violencias basadas en el perjuicio en contra de niños y niñas reclutados con orientación sexual o identidad diversa. El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, dijo que es una decisión que combate la impunidad en estos hechos. Era una deuda que teníamos con la sociedad colombiana. Y quería apreciar que no solamente es el tema de reclutamiento, sino las diversas violencias sufridas dentro de las filas de las extintas FARC.
lo que tiene que ver con violencia reproductiva, violencias basadas en género, violencias relacionadas con anticoncepción. Entonces es un fallo que salda una deuda histórica de la justicia colombiana. Los excomandantes se pronunciaron en un comunicado diciendo que la JEP aún no les ha aprobado un reconocimiento único. Más adelante en Pregunta Yamid, la entrevista completa con el nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Ramelli. Joana Rodríguez, CMI La Noticia. Colombia perdió un millonario laudo con la multinacional Telefónica. Deberá pagar cerca de $500 millones a esa compañía. El pleito entre Colombia y Telefónica data de 2018, cuando la empresa inició el proceso de arbitraje en respuesta a las medidas adoptadas por el gobierno colombiano, que según la compañía afectaron las inversiones realizadas en su filial Colombia Telecomunicaciones, donde tiene una participación mayoritaria. Esto obligaba a Telefónica a devolver los equipos utilizados para la ejecución del contrato. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, concluyó que Colombia había incumplido los compromisos pactados en el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con España, y por eso la condenó a pagar cerca de 500 millones de euros a la compañía Telefónica. A través de este comunicado, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado informó que están evaluando presentar algún recurso contra la decisión internacional. En Colombia quedará expresamente prohibido el matrimonio entre adultos y menores de edad, de acuerdo con un proyecto de ley aprobado esta noche en último debate por la plenaria del Senado. Con estos mensajes de Son Niñas No Esposas, la plenaria del Senado aprobó hoy el proyecto de ley que prohíbe el matrimonio entre adultos con menores de edad, sobre todo con niñas. Las niñas y las adolescentes son eso, niñas y adolescentes, no esposas. Necesitamos que construyan su proyecto de vida acorde a su edad, a su maduración, que hagan lo que quieran ser, amas de casa, empleadas, líderes, pero que no estén sometidas a una relación con un tipo viejo que es incapaz de construir como pares y se aprovecha de las niñas. Al proyecto, que había sido negado por el Congreso de la República en 3 ocasiones anteriores, le falta conciliación con el texto aprobado en la Cámara de Representantes y de ahí saldrá a sanción presidencial. La Corte Constitucional prohibió las cirugías y mutilaciones por razones estéticas en los animales. La Sala Plena de la Corte Constitucional estudió una demanda contra el maltrato animal y tomó la decisión de prohibir los procedimientos estéticos invasivos en los animales. Esto quiere decir que de ahora en adelante estarán prohibidas las mutilaciones de orejas o cola de las mascotas, extirpación de uñas en felinos y la eliminación de cuerdas vocales en perros para reducir el ruido. Esta decisión se tomó al tumbar la palabra estética, que se encontraba en uno de los artículos de la Ley sobre el Estatuto Nacional de Protección de los Animales, que regula la prohibición de actos crueles contra los animales. Para la Corte Constitucional, estos actos generan sufrimiento y pueden afectar la socialización de los animales con otros de su especie y con los seres humanos. En primer debate se aprobó el proyecto de ley de reforma de la justicia que busca la reparación integral, la concesión de beneficios por acogerse a los delitos y la extensión de los preacuerdos y principios de oportunidad. El proyecto de ley que busca una justicia más restaurativa y presentado por la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia fue aprobado en primer debate por la Comisión Primera del Senado. Hubo consenso. El presidente de la Corte Suprema defendió vehementemente la iniciativa que ahora pasa a plenaria. Pero durante estos últimos 20 años de vigencia del sistema se empezaron a hacer las restricciones o limitaciones que actualmente tenemos y cuyo resultado salta a la vista, que nos muestra una justicia penal colapsada, unos niveles de impunidad altos, porque lo racional en el marco del sistema acusatorio es la negociación y es aceptar para todos los casos la figura de los allanamientos y preacuerdos. Ahora, el allanamiento y el preacuerdo nunca es impunidad. Dijo que no es cierto que los delincuentes van a ser muy beneficiados. El tema de que se está dando gabelas o demasiados beneficios a los delincuentes no es cierto desde el punto de vista cuantitativo. Y por el contrario, estimulamos que realmente este colapso que enfrenta el sistema procesal colombiano encuentre un desfogue. La iniciativa excluyó rebajas de pena para delitos contra menores de edad.
La reforma constitucional que les permite a los congresistas cambiar de partido hasta un mes antes de la inscripción para próximas elecciones sin tener que renunciar a su curul quedó aprobada en segundo debate. La iniciativa, que modifica los artículos 107 y 108 de la Constitución Nacional, elimina la norma que obliga a los congresistas, concejales, diputados y ediles a renunciar a su curul un año antes si desean ser reelegidos o aspirar a otro cargo de elección popular a nombre de un partido diferente. En un rifirrafe entre congresistas de la Comisión Séptima del Senado y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, terminó un debate sobre la financiación del sistema de las EPS, las clínicas y los hospitales. El acalorado debate sobre el sistema de financiamiento de la salud en Colombia se hizo en uno de los auditorios del Senado de la República, a instancias de la Comisión Séptima. El ministro de Salud se quejó por el tiempo que le dio la presidenta de la comisión, Nadia Aulén. También a los invitados que están citados antes de que inicie el debate, que usted también tenga la oportunidad de escucharlos. Recibió respaldo del público que portaba afiches con su nombre. Molesto, el ministro se bajó del atril. Tomó la palabra el ministro de Hacienda. La citante del debate reclamó unidad de criterio entre los dos ministerios. Yo le sugeriría de una manera muy respetuosa, sin alzar la voz como lo hizo el ministro, ni con la grosería que tuvo hacia la presidenta de la comisión, que finalmente va a recibir la próxima reforma a la salud cuando salga de Cámara, que se pongan de acuerdo. Ya el ministro de Salud no estaba en el auditorio. CMI La Noticia conoció en primicia que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca aprobará la solicitud de la alcaldía para captar más agua del río Bogotá y que además se viene una multimillonaria inversión con fondos extranjeros para la recuperación de las fuentes de agua de la ciudad. La solución para la crisis de agua a corto plazo planteada por la alcaldía de Galán tendrá luz verde de la CAR. Se ampliará la captación de agua del río Bogotá y la ciudad dependerá en mayor medida del sistema norte para el suministro de agua. Así lo reveló el director de la corporación en entrevista exclusiva con CMI La Noticia. Nosotros vamos a otorgar ese 1.5 metros adicionales porque la ley nos obliga a priorizar el consumo humano. Estamos revisando a qué sectores, a la industria o a la agricultura, se le disminuye ese caudal. Además, la alcaldía de Bogotá, de la mano de una fuerte inversión extranjera, destinará en total más de 90 millones de dólares para la recuperación de las fuentes hídricas de la ciudad. El alcalde Galán nos explicaba hace una semana que esta inversión se está estructurando con Conservación Internacional, con el Fondo de la Naturaleza, y que ya en los próximos meses van a empezar a estructurar el detalle del proyecto para que ojalá en el 2025 empiecen a ejecutarse las inversiones. Fuentes del distrito le confirmaron a este noticiero que la inversión incluso será superior y vendrá de los fondos del acueducto y de la Secretaría de Ambiente. Comenzó el proceso de transición en la Casa Blanca. El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con el actual mandatario, Joe Biden. En medio de un encuentro en la oficina Oval que duró aproximadamente 2 horas entre el presidente electo Donald Trump y el actual mandatario, el demócrata Joe Biden, con un apretón de manos dejaron atrás las diferencias. Mr. President-elect and former President and Donald, congratulations. Thank you. And looking forward to having a, like we said, a smooth transition. Do everything we can to make sure you're accommodated, what you need. And we're going to get a chance to talk about some of that today. So, welcome back. El republicano, por su parte, expresó que la política es dura. Thank you very much. And politics is tough, and it's in many cases not a very nice world, but it is a nice world today, and I appreciate very much a transition that's so smooth. It'll be as smooth as it can get, and I very much appreciate that, Jim. Donald Trump tomará posesión de su mandato el 20 de enero del próximo año. Y el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la nominación del senador Marco Rubio para el cargo de secretario de Estado. Después de imponerse en la elección presidencial de los Estados Unidos la semana pasada, Donald Trump ya anunció algunos nombres de su futuro equipo de gobierno. Entre ellos, eligió al senador Marco Rubio de Florida como su candidato a secretario de Estado, quien se ha convertido en uno de los críticos del presidente colombiano Gustavo Petro y cuya esposa Janet Dusdibs Rubio es una mujer de origen colombiano. It's a tremendous honor. The president would place his confidence in me in a position of such importance. It's also a tremendous responsibility, and the job of the Secretary of State is to execute on foreign policy
set by the elected president of the United States, and I hope to have the opportunity to do it if my current colleagues here in the U.S. Senate confirm this. Asimismo, se destaca la nominación de Pete Hegseth, veterano de guerra y presentador de Fox News, como secretario de Defensa. Por su parte, el magnate Elon Musk ya tiene cargo. Dirigirá el Departamento de Eficiencia Gubernamental, encargado en una reforma drástica de la administración, junto al empresario Vivek Ramaswamy. Tras el anuncio por parte del presidente electo Donald Trump, Musk afirmó que esta decisión hará temblar el sistema y a todos los implicados en el despilfarro gubernamental. Las designaciones dejan ver la continuidad con las políticas del primer mandato de Trump, especialmente en temas de seguridad nacional, inmigración y gestión gubernamental. La inflación interanual en los Estados Unidos aumentó 2,6% en octubre. Este repunte acaba con la tendencia de 6 meses consecutivos a la baja. Asimismo, la inflación subyacente, que es uno de los datos en los que más se fija la Reserva Federal para decidir sobre las tasas de interés, se mantuvo en el 3,3%. En España hay alerta roja en Málaga por lluvias torrenciales que han dejado la ciudad inundada. Miles de personas fueron evacuadas. Calles inundadas, carros flotando y árboles caídos es el panorama que viven los ciudadanos en el sur de la provincia de Málaga, España, tras las lluvias torrenciales que provocaron el desbordamiento de un río, por lo que cerca de 4.000 personas fueron evacuadas de sus hogares como medida preventiva. Las tormentas también causaron el cierre de escuelas y cancelación de trenes, 2 semanas después de que las inundaciones repentinas en Valencia y otras partes del país dejaran sin vida a más de 220 personas y destruyeran miles de hogares. La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido alerta roja por las lluvias torrenciales en Málaga y Valencia hasta el mediodía de mañana. En zonas del sur y oeste de Andalucía se prevé que las lluvias sean fuertes y persistentes, por lo que permanecen en alerta naranja. La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada a 6 años de cárcel y fue inhabilitada para el ejercicio de cargos públicos. El Tribunal de Casación Penal confirmó las sentencias por el delito de administración fraudulenta en una obra pública. La exmandataria afirmó que la decisión es un castigo por ser mujer. El fallo tiene una instancia de apelación ante la Corte Suprema. Llega a Colombia el perro robot con inteligencia artificial capaz de vigilar, saludar y hasta realizar complicados trucos. Se trata de Dory, un perro robot que no solo se maneja a control remoto, sino que gracias a su inteligencia artificial puede aprender trucos y tareas a cumplir según las necesidades de su dueño. Es la creación de una compañía automotriz china que busca darle una nueva visión a la integración de la tecnología con la transición energética y la interacción con los humanos. Pesa aproximadamente 13 kilos, funciona con baterías que le dan vida y autonomía por más de 2 horas continuas, tiene una base que usa como su cama para recargarse en cuestión de minutos y está entrenado para saludar, hacer saltos mortales, saltar, correr y hasta dejarse rascar la barriguita. Dory también está equipado con cámaras, por lo que puede cumplir con funciones de vigilancia y su programación e interfaz son tan sencillas que los niños pueden entrenarlo e interactuar con él como mascota acompañante y compañero de entretenimiento. El dólar se disparó. La carga de café colombiano alcanzó un precio récord de 2.400.000 pesos. Ciesa presenta la cifra económica. ¿Buscas un aliado tecnológico para tu empresa? La solución es Ciesa. Somos líderes en software ERP con el que puedes integrar y gestionar tu empresa. Ciesa, juntos más simple. Varios movimientos se presentaron en los mercados financieros con alzas importantes como en el precio del dólar y el café. En este último, la cotización del grano mantiene su tendencia alcista como consecuencia de la menor oferta a nivel mundial debido a la baja producción de Brasil. De esta manera, el precio subió a niveles de los $2.71 la libra en la bolsa de Nueva York, niveles que no se observaban desde septiembre de 2022. El valor se reflejó en el precio interno, registrando cifras promedio de 2.430.000 pesos la carga en las principales cooperativas del país. Esta cotización no se observaba desde octubre de 2022. Por su parte, el precio del dólar subió en la jornada a 4.478 pesos con un alza de 65 pesos. Tocó máximos de 4.547 pesos, tendencia que se mantendría esta semana.
El ministro de Minas, Andrés Camacho, defendió el plan de abastecimiento de gas. Dijo que está garantizado el suministro para 2025. En el debate de control político en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, el gobierno sostuvo que se ha tomado las medidas regulatorias y normativas para garantizar el suministro de gas y cubrir el déficit de 2025. Hasta el momento se evitaría la importación para el sector residencial. Hay gas disponible en el país, de lo que estamos hablando es la necesidad de que esté contratado. Y muchos de los mensajes que han circulado son empresas, por ejemplo EPM, manifiesta que no tiene el gas contratado, que es muy diferente que no tengamos el gas disponible. Las medidas que estamos adoptando es para que ese gas se pueda poner en firme. Defendió el plan de abastecimiento ante la crítica de los gremios. Los gremios, las empresas tienen, como es natural, el interés de maximizar sus ganancias, representan a sus agremiados y por supuesto tienen todo el derecho a presentar sus preocupaciones. Lo que estamos haciendo desde el gobierno nacional es garantizar el abastecimiento, la gestión. Sostuvo que la Comisión de Regulación de Energía y Gas seguirá tomando decisiones en favor del usuario. Casi 6 de cada 10 trabajadores están en la informalidad. El informe de competitividad versión 2024 plantea que esta es una de las mayores preocupaciones en materia económica. Al presentar el informe de competitividad, la directora del Consejo Colombiano de Competitividad planteó las prioridades económicas que debe discutir el país para mejorar en este aspecto. El cambio climático, el cambio demográfico y el cambio tecnológico. No en clave de riesgo y de esas cosas que nos amenazan como normalmente hacemos, sino como grandes oportunidades de crecimiento para el país. Y lo que hacemos a lo largo de los 15 capítulos del informe es pensar en oportunidades con las cuales estas tendencias le pueden brindar potencial a Colombia para crecer, desarrollarse de manera incluyente y sostenible. El informe plantea que una de las mayores preocupaciones es que la informalidad laboral en Colombia ya se acerca al 60%. Las máquinas están bien lubricadas no solo porque las llenas con un lubricante excepcional. Lo haces con experiencia, colaboración y orgullo. You fill with Mobil. El Banco de la República reportó una disminución de la deuda externa colombiana. De acuerdo con el informe de agosto del banco emisor, la deuda bajó a 195.276 millones de dólares. Esto se debe a que se han hecho pagos significativos de deuda a organismos multilaterales y a un menor endeudamiento. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,56% a 1.337 puntos. La acción del BBVA Colombia fue la que más subió, con una valorización de 3,45% a 180 pesos. La acción de Cementos Argos fue la que más bajó, con una pérdida de 2,66% a 8.410 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Colcap, al movilizar más de 50.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,42% a 13.383 pesos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.478 pesos con 21 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.170 pesos y la venden en 4.220 pesos. Un euro cuesta 4.738 pesos con 80 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 71 centavos. El azúcar se transó en 21,17 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $68 con 4 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $72 con 3 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.660 pesos. Para Findeter, 2024 podría ser el mejor año en su historia, con desembolsos récord destinados a fortalecer proyectos que impulsan el desarrollo de las regiones de Colombia. A octubre de este año, la entidad ha financiado 540 proyectos por 3.72 billones de pesos, impactando a más de 265 municipios. Los proyectos que financiamos benefician directamente la calidad de vida de nuestros habitantes, sobre todo las poblaciones más vulnerables.
Una infraestructura adecuada, no solo de vías, sino de otros sectores de la economía, ayuda a acelerar la competitividad y reduce las brechas de pobreza. Entre los sectores a donde han llegado estos recursos son el energético, desarrollo urbano y vivienda, salud, transporte, tecnologías de la información y comunicaciones, agua potable y saneamiento básico y educación. Findeter indicó que avanza en la adición de cerca de 6.8 billones de pesos a las líneas de crédito junto con los ministerios del Gobierno Nacional para financiar más proyectos y atender las necesidades de liquidez de distintos sectores, apoyando así la reactivación de la economía en general. Y hasta aquí, CMI, la noticia.